Quiero darle la cordial bienvenida a nuestro invitado que lo ha pedido la audiencia desde hace tiempo. Yo les decía, está medio enfermito Pedrito, pero ya está recuperado y apenas se recuperó, dijo, estoy listo para conversar con ustedes en Ecuador. Me ha dado tremenda sorpresa, licenciado de la Cruz, el día de hoy. Y quiero decirle, ¿no? Algo muy especial a la audiencia. Mi formación profesional se la debo a, no docentes, a maestros como el que tenemos el día de hoy. Doctor Moncada. ¿Cómo le va, Buenos Pedrito? días. Bienvenido. Carlita me va a hacer resbalar unas lágrimas. Yo que creía que ya las tengo agotadas todo de ver esta realidad. Muchas gracias, muy generosos ustedes. Usted, Carlita, la recuerdo con tanta alegría y con tanto respeto y consideración. Vengo a reflexionar, o sea, esa es mi tarea en el planeta. Reflexionar, pensar y si hay la oportunidad de decir, Hablar con de la mayor buena fe, porque yo no tengo ningún cálculo particular, ningún cálculo personal de individualismo, de egoísmo. Pedrito. Yo pienso como ser humano, en un sentido humanista, optimista de que la humanidad puede, con todo el desarrollo científico técnico que posee, vivir en la condición que manifestó Jefferson, el padre, uno de los padres de la independencia norteamericana, que es vilipendiado, Jefferson, por el actual presidente de Estados Unidos. Es todo lo contrario, porque ¿qué planteó Jefferson? Los postulados de la Revolución Francesa, y en lugar de fraternidad dijo el derecho a la felicidad. Y el derecho a la felicidad no está en casa, ejerciéndose. El derecho a la felicidad no es hundir embarcaciones con pescadores, incluidos si fueran transportadores de droga, porque realmente los carteles de la droga no viven pues en las lanchas del Caribe, están en Estados Unidos, en Europa, en Doha, por allá andan, ¿ya? Entonces en ese sentido yo digo, lo que está en vilo, lo que está destruido y que hay que construir, es el derecho a la felicidad, la búsqueda de la realización de la sociedad. El bienestar. Porque se cree que la búsqueda de la felicidad individual es tener harto dinero. Son felices los que tienen harto dinero. Se vuelven adictos. ¿Qué será que cuántos almuerzos comen? Necesitan cuántas meriendas, cuántos desayunos, cuántas casas para vivir. ¿Y cuántos dormitorios puede dormir en una noche? Es decir, es un absurdo absoluto. Y hacíamos una reflexión justamente antes de ingresar al programa, al aire con usted, y decíamos, bueno, el presidente del Ecuador es un hombre oligarca, de familia pudiente, pero entre esas familias, entre ese grupo de minúsculo que es pequeño el Ecuador, existe esa revancha, ¿no? De querer ser, de querer tener más. ¿Cuál es la visión de él? Porque humanista no es. ¿Cuál es la visión de este gobierno, de ese líder líder entre comillas, por supuesto, que aparentemente gobierne? Digo aparentemente porque parece que no gobernara. No le vamos a quitar al trabajo al buen amigo de la casa de La Vega, que ese es Felipe Vega, psiquiatra social. Excelente, un saludo para él. Pero a mí me parece que este es un tema del sistema, un tema sistémico. Es decir, capitalismo salvaje significa practicar una política de la violencia, o lo que Negri habla en el libro Imperio, sí, y no por simplemente copiar, dice la tanatopolítica. Y usted ve que lo que dijo Negri, que escribió ese libro, salió en el año 2000. Ayudándonos en ese libro dábamos clases, no copiando, sino reflexionando. Usted ve la tanatopolítica en casa, la ve en el Caribe.
Pero Imperio dice, el único que le puede parar el carro al capitalismo salvaje y a las élites guerreristas y mortales es la multitud. Y entonces yo el sábado, que estoy viendo la televisión internacional, observo que 2.500 ciudades, no sé si son 2.500 o 2.700 ciudades, solo en Estados Unidos, como multitud, se levantan para decir en Estados Unidos, no queremos rey, no king, que se aplica en Argentina, que se puede aplicar aquí en el Ecuador. Claro, king, para los que saben inglés, es rey. Entonces, no rey, no monarca. Y es que Negri también nos dice que las democracias representativas eligen reyes. Y efectivamente, pues, se elige un presidente que actúa como un monarca, con un poder prácticamente omnímodo. Y si a eso le agrega usted, y ustedes, Jaimito también, le agrega el hecho de que tiene todos los poderes y no le importa lo que pase o lo que diga con la Constitución. Entonces tienes un rey absoluto, sin ningún contrapeso, sin ninguna medida restrictiva, política, institucional, porque tampoco la tienes desde el punto de vista ético-moral. Entonces, ¿qué vives? Un desbarajuste absoluto. Hace lo que le da la gana. ¿Cuál tiene que ser el alto? La multitud. ¿Quién está representando a la multitud hoy en día en el Ecuador? Especialmente el movimiento indígena. Por eso, en lo personal, nuestro apoyo a la acción rebelde de los indígenas, a quienes se los reprime salvajemente y se les falta el respeto. Cuando vino el primer habitante europeo acá al Ecuador y América a partir de 1492, los ancestros indígenas tenían 30.000 años de presencia. Ayer decía Monedero, el movimiento indígena ha demostrado que la dignidad no se privatiza. Así es. Y es que ahí está el choque de cosmovisiones. El señor presidente de la República, lo respeto porque respeto al ser humano en general, representa una cosmovisión individual. Y esa es su actuación, por lo tanto. Él no se siente presidente de todos los ecuatorianos. Se siente dueño de la hacienda llamada Ecuador. Así la mira. Es su cosmovisión. Por lo tanto, es su negocio. Un símil de la Por lo Clementina. tanto, los 8 millones de ecuatorianos, ¿qué somos? Súbditos. ¿Cómo es posible en su mentalidad que los sectores que él desprecia, que son los sectores populares, y especialmente a quienes él cree son inferiores, indios, negros, cholos, de todo eso tengo con orgullo, cómo es posible que no acepten lo que él decide, si él es el rey? Entonces tiene un gran problema porque se enfrenta a la cosmovisión comunitaria, lo que se dice el común. ¿Qué es el común? La gente, la masa, lo colectivo. ¿Quién dirige las manifestaciones no king en Estados Unidos en las 2.500 ciudades? ¿Algún partido político? No, no son los demócratas. No, es la gente. Es más o menos los chalecos amarillos en Francia. Es más o menos lo del 2014 en Brasil, cuando gastaban o invertían millones de dólares en reconstrucción de estadios y nuevos estadios por el Mundial de Fútbol de Brasil, y se les ocurrió que en cambio la gasolina, el pasaje, perdón, tenía que subir 10 centavos de dólar. Solo 10 centavos. ¿Qué ocurrió? Un hecatombe social. Se levantaron, no los partidos de oposición, no los políticos,
digamos, institucionales que participan en las elecciones. La gente, la masa, los jóvenes, los profesionales. Es lo que vemos en Francia ahora también. En Perú, donde existe un Congreso que nadie lo apoya, o mejor dicho, tiene un 2% de aceptación popular. Imagínense que el 98% de un universo dice, ándate, ya me tienes harto. Entonces ellos cambian de presidente, encarcelan a uno, a otro premian, etcétera, etcétera. Lo importante es mantenerse, ¿no? Entonces, usted tiene en la radiografía mundial el enfrentamiento entre el imperio con la multitud, los monarcas, king o reyes versus la comunidad. Y eso, remontándonos a la historia, ¿qué pasaba cuando un esclavo no quería obedecer a sus reyes, no? Lo mataban. Lo mataban, ¿no? Pero si hay Lo muertos. tenemos. Y lo tenemos actualmente. Y sigue. ¿Y cuál es la respuesta? Por eso es que no quieren dialogar, pues. No es que ellos consideran que todo el mundo tiene que someterse. ¿Ya? Todo el mundo tiene que obedecer. Todo el mundo tiene que adoptar lo que ellos creen que somos. Súbditos. Sometidos. Entonces, pensar distinto te vuelve subversivo. No hay diálogo, hay imposición. ¿Están jodidos? ¿Quién está más jodido? Está jodido el sistema, el gobierno. Porque no deja salidas democráticas, ni siquiera formalmente. Pero frente a aquello, doctor, entonces me da la impresión, usted me corrige, que al final lo único que le queda a un país para liberarse de ese yugo es un estallido social. Yo diría la actuación de la multitud. Eso es democracia participativa. ¿Por qué? Porque lo que nos han impuesto es una democracia representativa que ha fracasado ya. Es fallida. Es fallida. Democracia directa, el pueblo pronunciándose Democracia de cualquier forma. Comunitaria participativa que buscará la forma de organizarse de acuerdo con sus necesidades. Eso está por verse porque nadie puede adivinar el futuro. Pero frente a una democracia representativa cooptada por un monarca que no respeta ni siquiera la Constitución, mi poder en la Constitución, falso. O sea, comienza siendo falsa la frase de la banda presidencial. Deberían de cambiarlo. Claro, mi poder en mi voluntad. Póngale así. Y hasta lo aplaudiría porque diría que estás diciendo la plena. ¿Ya? ¿Cuál Constitución? Si no la respetan. Dice que la quiere cambiar. Hace rato la han puesto de papel higiénico de Carondelet a la Constitución actual. ¿Se imagina usted eliminar hasta en la letra de la Constitución todos los derechos progresivos que contienen los derechos sociales de la naturaleza y de la gente? Abogado, ¿qué pasa? Eso quieren ya, no lo respetan. ¿Qué pasaría si el que gobierna es uno de izquierda y estuviese haciendo lo mismo que hace Novoa? Si es de verdadera izquierda no haría lo mismo. No, ¿qué hubiese pasado? Ya, pues si hubieran coaligado, si hubieran dejado pautar los medios, la iglesia, es decir, de pronto ese gobernante que usted me pinta, supuestamente de izquierda, supongo yo que la izquierda no es un esquema, lo sacaban hace quiere rato. los cambios, pues. No, pues lo cooptaron, pues. Está cooptado a un sistema de élites, capitalistas y salvajes. Lo cooptaron, aquí cooptaron a un gobernante, a un presidente que ganó con un programa de gobierno del bienestar, como en la Europa escandinava. El señor Moreno llegó, es cuestión de bajarse el documento, es público, en el Consejo Nacional Electoral, él llegó para llevar a cabo un estado de bienestar. Esa fue la contradicción fundamentalmente con Lasso en ese entonces,
que planteaba lo que él quería plantear. Eso no le vamos a reclamar a Lazo como un banquero. Pero ¿qué ocurrió? Que el señor Moreno dijo, el plan con el que he llegado, odio a todos los que me eligieron y adopto el plan de mi contrario en ese momento. Es decir, se asimiló. ¿Y qué ocurrió con él? Todas las élites lo apoyaron a Moreno, acuérdese. Y dijeron, a ver, hay que cambiar la institucionalidad, hay que desconocer a la Constitución. Muy bien, el 7 veces sí. La mayoría de las fuerzas políticas, por el odio anticorreísta, apoyaron el 7 veces sí. Pusieron a Trujillo en el transitorio, nombraron todo lo que querían y necesitaban nombrar. Empezó la destrucción. Doctor, le hago una pregunta. Sí. Le hago una pregunta desde su experiencia. Ya. ¿Moreno siempre fue traidor o se hizo traidor en el camino? ¿Qué cree usted? ¿Quién será que puede contestar eso? Yo por sus obras lo conoceréis, ¿no? Militó en Alfaro Vive, ¿no? No. O sea, es mentira. No, que yo no ellos soy el secretario histórico que da certificados de quién perteneció, no. Alguna vez dije aquí, Carlos Vera quiso ser. Bueno, eso me consta porque yo estuve en la conversación junto con Arturo Garrí, en la casa, en el departamento de este hombre que estaba perseguido por Febres Cordero. Él creía que lo querían matar. Y entonces fuimos, estaba practicando karate, judo, chévere. Y fuimos, tenía una casa ahí por las Naciones Unidas, porque creo que es esa calle. Y él dijo, necesito militar. Y quedamos, no había Telesur, algo así como Telesur tenía que hacer él. Sí, un proyecto de noticias alternativas, revolucionarias, de los procesos políticos transformadores de América y del mundo, que él tenía que dirigir. Bueno, pasó lo que todos conocemos en la dinámica de la lucha. Mataron a Jarrín, que a propósito, el 26 de octubre es un aniversario más, que vamos a hacer un acto, entonces los estamos invitando también. Ya le paso el link. Es decir, pero de él que quedó en 6 meses, creo que fue un año, establecer presupuestos y planes. Bueno, todavía lo estamos esperando porque así somos de optimistas. Sí, lo estamos esperando. Yo lo respeto mucho. Él fue un ícono. Y no lo negó cuando usted dijo eso hace 4 años. Podría negarlo. Eso es cosa de él. Yo no estoy inventando. Entonces yo toda la vida lo he respetado como persona. Porque hay que respetar al ser humano. Cuando le pasó lo que dice Ingenieros en la vejez niveladora, no sé. A veces ocurre que, como los de Pachacuti, que se eligieron 9 y 6 se dejaron comprar, se vendieron. O como un señor legislador, piedra, peña, no sé qué, madera, algo duro así. Urresta también. Igual. Mónica Salazar. Así ocurre. Lo que se llaman camisetazos. Camisetazos con la ética, más que con una camiseta. Porque llegas con un programa, un proyecto, una lucha, una cosmovisión. Y resulta que eres muy avispado. Cuenteaste. Y el tema en el fondo es que soy yoísta, pues. Y desde el punto de vista de una élite. Entonces es lógico que ese tipo de personajes coincidan con la cosmovisión del monarca. Y están con el monarca, porque les conviene personalmente, pero traicionan a la comunidad, traicionan al proceso de desarrollo, de justicia, traicionan a la humanidad. Abogado, ¿qué ha pasado con la dirigencia estudiantil que está callada o no existe? La academia también, por lo menos acá en Guayaquil no sale la academia. En Quito hay días que sí, hay días que no, pero son pequeños chispazos nada más. No vemos esa organización que había antes, de esa lucha social, de esos jóvenes que venían desde los colegios
Yo recuerdo el Aguirre Abad, acá en Guayaquil, el Vicente, el Alfaro, y algunos otros colegios emblemáticos de la ciudad que salían a protestar y los gobiernos temblaban, pues. Ahora no vemos eso. ¿Qué pasó? Preguntémosle a la izquierda, hablemos la plena. Esto no es responsabilidad de la derecha solamente, la izquierda, los partidos políticos. Preguntémosles, ¿por qué creyeron que había que cooptar al movimiento estudiantil y volverlo partidista? Y usted me recuerda algo que yo lo viví pues en carne propia como dirigente estudiantil y estudiante del colegio José Joaquín de Olmedo, que era la FES en ese tiempo. Y eso que estaba dividida, la dividieron entre los que llamábamos los chinos y la otra en la que yo militaba y que no estaba de acuerdo en la división por los cabezones y los socialistas en ese tiempo. 2 veces, 2 directivas. Y sin embargo había un movimiento... Pero cuando salían a luchar, luchaban todos, pues. O sea, claro. Muchos eran enemigos en política. El tema es que la gente, la multitud, no responde al sectarismo. Pero ocurrió que el sectarismo terminó cooptando el movimiento. Vea, en el 72, 1972, que no era una dictadura sangrienta como la de Rodríguez Lara. La posterior a él sí fue. Tuvo Astra, el caso Calderón, etc. La dictadura del Bombita, que fue asesorada por el Partido Comunista Pedrosa, que le redactó el plan de gobierno, eso se sabe. Bombita era de izquierda. Bombita fue un gobernante, un militar de izquierda, progresista, que todavía vive. Hizo un gran gobierno, ¿no? ¿Perdón? Hizo un gran gobierno. Yo creo que sí. Faltó profundizar un proceso de cambios revolucionarios antioligárquicos. Pero me quiero referir al movimiento estudiantil. Las chicas de los colegios religiosos femeninos se manifestaban como parte de la multitud que hasta cierto punto tenía la influencia del mayo del 68. Prohibido prohibir. Un mayo del 68 que es una actividad multitudinaria en Francia, que es una respuesta a todas las represiones de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Es decir, es un despertar de los jóvenes. Y que aquí se expresa como respuesta en la masacre de la casona universitaria del 29 de mayo de 1969, un año después de Francia. En el 72 hay toda una ebullición estudiantil, juvenil. De esa masacre se salvó Coquín Alvarado, Jacques Dufresne, ¿no? Bueno, yo no estuve ahí, pues no. Pero no, supongo que sí, porque sí se salvaron porque yo los viví después, ¿no? Se quedaron en los techos de la casona universitaria. Se quedaron. Sí. Bueno, gente muy valiente, me están nombrando, ambos han trascendido ya, dejaron un legado de ejemplo, ¿no? Tanto Jack como, y más aún, pues Coquín, un hombre solidario a carta cabal, vilipendiado y calumniado como el que más, pero en realidad pues demostró ser siempre un humanista y un solidario. Pensaba en los demás. Y ahí está la obra, Faxo, que debe salir por sus fueros históricos, con todo respeto para todos los directivos. Faxo debe ser un centro de desarrollo de la información alternativa, que de vez en cuando haga su fiestita, está chévere, pero no a cada rato, pues no. No es un salón de eventos. No soy amargado para decir, nunca hagan un evento. Vamos. Derecho, donde estudié, debería estar orientando a la ciudadanía en cuanto a las leyes, la Constitución. Ya deberían estar diciendo, es decir, la universidad que usted me preguntó, debería cumplir un rol social. Con facultades emblemáticas que básicamente... Ingeniería, medicina.
Y a la ciudadela universitaria le querían cambiar el nombre, ¿no? O le cambiaron el nombre, Salvador Allende. Entiendo que sí. En la época de este señor Pazley, ¿no? Pero no, El representante de las universidades privadas no le cambiaron. fue uno de los que llegó en el gobierno de Moreno como interventor de la Universidad de Guayaquil. Por ejemplo, esa evaluación hay que hacer. Porque la Universidad de Guayaquil tiene un desarrollo muy interesante. A ver, ¿qué pasó? A partir de la clausura del velasquismo a la universidad por 11 meses, ¿qué pasó? Esa evaluación no se ha hecho debidamente. Y esa evaluación lleva a el control que llegó a tener la izquierda de toda la universidad. Entonces pusieron todos los profesores, etcétera, etcétera, y los directivos. Me acuerdo en la época del arquitecto Poli. Fidel Rodríguez me dice que le pregunte al doctor Moncada si conoció a Nelson Gustavo Rodríguez Aguirre. No me suena ahorita, no lo ubico. ¿Quién es? Sería bueno que nos explique quién es. Bueno, hay mucha gente que está conectada y está haciendo comentarios. Está bien. Estamos hablando del tema. Entonces, mire, hablaba de la universidad, ¿no? ¿Verdad? Muy bien, hubieron dos intervenciones. La una en el gobierno de Correa y la otra en el gobierno de Moreno. Ya pues evalúen. ¿Qué pasó al término de la intervención de Correa? ¿Cuál fue la actitud que tuvieron los opositores a Salcedo? ¿Y cuál fue la actitud que tuvo Salcedo con su lugarteniente Marzo en el rectorado? Es que las cosas hay que hablarlas como es, pues. ¿Cuál es la responsabilidad de cada protagonista y cada actor? Ya. Y entonces allí se puede sacar las conclusiones correctas. ¿Cuál era la actuación cuando se podía elegir los consejos directivos? ¿Cuál fue la actuación de esos rectores que actuaban como monarcas en cada facultad? ¿Y cuál es la respuesta cuando a los decanos los nombra el rector? Si se aplicara el hecho de que tienes que responder a quien te nombra, una vez más diríamos que el sistema de la democracia participativa es el más correcto para beneficio de la sociedad, porque tienes que responder a tus electores, pues. Se responde a los electores en el sistema político que vivimos, ¿no? No. ¿O quiénes lo eligen? Las élites. ¿Quién te pone el candidato? ¿Un banquero? Pero el detalle es que las élites... Puedes luchar contra el narcotráfico, el lavado de dinero que se hace en la banca, si son ellos los que te han elegido. Pero o eres parte de lo mismo. ¿Por qué gobiernan las élites, abogado? Porque tienen toda la capacidad económica para hacerlo, una. La influencia. Tienen las instituciones a las que mangonean y las hacen cumplir solamente a los vilipendiados. Mire usted, existe un código penal, se aplica según quien sea el acusado. Ahí estoy viendo que sobreseyeron a quien objetivamente, de acuerdo con las investigaciones, tenía responsabilidad en la bomba de la Bahía. ¿Qué tiene? Yo no estoy diciendo que él mismo lo haya hecho, ni que lo hizo, no sé, las autoridades. Es decir, ¿cómo podemos confiar en una institucionalidad que se muestra con un doble estándar? Depende del acusado para que actúe la fiscalía, señores. Por supuesto. Ayer estaba viendo yo el noticiero de Ecoavisa. Y me imagino que los otros casi manejan la misma línea editorial. Pero en el tiempo que vi el noticiero, creo que fueron los primeros 15 minutos, le dedicaron al paro más o menos ese tiempo. Pero durante las 3 o 4 notas que presentaron, o 5 notas que presentaron, el objetivo del medio es descalificar a la protesta social.
a los que participan de esta resistencia, a los que están resistiendo por los derechos, no solo de ellos, sino de todos. ¿Por qué la prensa no investiga o no saca un reportaje que diga por qué la gente protesta y cuál es el problema que le causa esa subida del precio del diésel a los ecuatorianos? De eso no hablan, de eso no hay reportajes, doctor. Mire, algunas veces lo he dicho ya aquí, son 4 elementos que tenemos que enarbolar como una necesidad no individual sino colectiva. La lucha por la verdad. ¿Quiénes la tienen que hacer? ¿Les interesa la verdad a los medios que usted está nombrando? ¿Les interesa la verdad o qué verdad son las que ellos manejan? ¿A las élites? No, ellos tienen una posverdad, la verdad que les conviene. Y el pueblo vive una verdad distinta, la verdad, la que es. Segundo, la audiencia termina creyendo lo que está diciendo el canal, bueno, es la verdad. Bueno, o sea, la audiencia mucha gente que no contesta. A algún momento la audiencia tiene que reaccionar, pues no es todo el mundo tampoco, ¿no? Segundo, el conocimiento de la realidad. Usted aquí, por ejemplo, tiene un invitado de lujo en el economista Marco Flores. Por ejemplo, Marco Flores nos dice cuál es la realidad económica. ¿Qué es lo que pasa con el FMI? Sobre las políticas de empleo, etcétera, que no existen o que son calamitosas. Entonces, personajes como Marco Flores, a quien admiro y respeto tanto, un hombre sencillo, que tiene mucho que dar en el Ecuador, nos enseña la realidad. Entonces, si usted une verdad con realidad en una simbiosis dialéctica, ¿ya?, nos debe llevar a entender que debe existir una sinergia de unidad entre todos aquellos que nos consideremos patriotas, revolucionarios, humanistas, de izquierda, progresistas, etcétera, más allá del color de la camiseta que podamos vestir en partidos o movimientos. La unidad. ¿Es necesaria ya la unidad? Es imprescindible. Es imprescindible. Siempre. Y como nos gobiernan quienes se creen reyes y élites, la resistencia. ¿Qué significa el movimiento indígena en este momento, los que están en esa lucha? La resistencia. Hay que resistir a los embates de las élites en el poder con un monarca a la cabeza. No queremos reyes, decían la ciudadanía, la multitud norteamericana el día sábado. No kings. Ya. Sí, Jefferson, aunque tenía esclavos. El derecho a la felicidad, una democracia que es el poder del pueblo, de todos. Decía alguien, del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Lincoln, ¿no? Es decir, miren que tenemos tantos ejemplos de los gringos. Entonces, ¿quiénes fueron los idealistas de la Organización Mundial, tanto de la Sociedad de las Naciones como de las Naciones Unidas? Wilson, de la Sociedad de las Naciones, presidente de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Roosevelt, de las Naciones Unidas. Pero ambos organismos bloqueados. Si usted tiene el derecho de veto por parte de las 5 principales superpotencias del mundo y no corrige eso y se mantiene por 70 años, no tiene ONU, pues. Está en cuanto a jugar un papel no de un gobierno mundial, pero sí de un centro para resolver las controversias de manera pacífica, a través del diálogo y la diplomacia. Por eso es que el señor Netanyahu violenta
la raíz de su existencia desde el punto de vista institucional, porque ellos fueron aprobados como Estado y entregados un territorio formalmente por la ONU, pues. Le entregaron el 55% del territorio, de una manera inconsulta. Ningún país árabe a la sociedad palestina no le consultaron. Ese es el problema. No hay consulta. El señor presidente de la República consultó, por lo menos socializó la idea de cumplir con sus jefes del Fondo Monetario Internacional para subir el precio del diésel, para subir el monto del impuesto al valor agregado, el IVA. No. Es que creen que no tienen nada que consultar. Creen que gobernar es actuar según su voluntad de rey. Están jodidos ellos, más que el pueblo. Los organismos... En el fondo, miren lo que digo, más que el pueblo, porque el pueblo tiene una lucha y una resistencia contra la pobreza. Y no es que está chévere que seamos pobres, no. ¿Ya? Están jodidos porque toda esa riqueza que tienen, que no es solamente el dinero, sino el poder, la van a perder. El mundo no se va a detener. El mundo no va a regresar al Imperio Romano, ni a Gengis Khan, ni a las dinastías chinas. El mundo va a avanzar. Y aunque en su naturaleza sigue existiendo una monarquía, vamos a avanzar a las multitudes de las 2.500 ciudades que en Estados Unidos se expresaron el día sábado diciendo no king, y que se expresan en Francia, donde no le aceptan un presupuesto a Trazapueblo, y que se están expresando en Perú, donde dicen ya basta, señores del Parlamento. Cogieron a Castillo, que fue elegido en las urnas, lo encarcelaron, lo defenestraron. Pusieron a una traidora a Castillo. ¿Cómo hicieron con Moreno? Una especie de Moreno. Y ahora, claro, yo no digo que la metan presa, yo no estoy deseando cárcel para nadie. Pero bueno, a ella le dan un trato distinto a Castillo. Pero ya se salieron de ella. Castillo está preso. Castillo está preso y seguirá preso. Entonces el pueblo peruano se debe preguntar, ¿y de qué sirve que nosotros vayamos a las urnas y elijamos un presidente si en realidad son los concupiscentes del Congreso los que nos ponen un presidente? Los que ponen y lo sacan. Si no hacen lo que ellos dicen, los joden. Entonces, ¿qué pasa? No funciona la democracia representativa captada por las élites y ejercida por monarcas. Ya no funciona. ¿Se levantará el pueblo ecuatoriano entonces contra el pueblo está en reyes? Proceso de levantamiento como multitud. Esto está pasando más o menos como cuando en la India, en la época de Gandhi, Inglaterra respondió a la multitud con masacres. Niños, mujeres, etc. Y lo llamaron a conversar a Gandhi, asustados, ¿qué va a pasar? Y Gandhi le dijo, dialogar, sí, dialoguemos. ¿Cuándo se van? Y entonces ellos dijeron, ¿cómo? Somos el imperio. Tenemos armas. ¿Cómo que nos vamos a ir? ¿Quién les decía? Un viejito que estaba con un taparrabo. No sé cómo se llamaba. Él les decía que no tenía ejército, nada. No, pues el presidente acá quiere votar a nuestros hermanos. Lo expulsa, dice. ¿Cómo que nos vamos? Sí, ya ustedes han demostrado que no nos pueden gobernar. Porque tienen que masacrar. Entonces, ¿qué está demostrando? Es que todo en la historia y entre las sociedades hay una relación dialéctica. ¿Qué está demostrando en Imbabura? Este señor que dice, no vamos a dialogar, nada. Están demostrando que no pueden gobernarnos. No pueden. No saben cómo hacerlo. Lo único que saben es contar billetes. Entonces yo veo personajes que no los voy a calificar, como el ministro del Interior y el señor gobernador del Guaya. Estos dos caballeros hablan es de la mano dura, del no diálogo. La misma ministra de Gobierno, que tiene otros inicios,
Ahora, pues bueno, Que, no piensa con cabeza propia, es natural. que antes hablaba de un Partido discurso de izquierda. Y ya todo es a la fuerza. Están jodidos. Es decir, no nos pueden seguir gobernando estas élites. Ya se acabó. ¿Van a perder esa consulta, doctor? Yo pienso que deben perderla. Pero aún perdiéndola, ¿qué pasa con la Constitución actual? Que no la podrían cambiar en el texto porque no habría la Asamblea Constituyente que quieren de notables. Ya. Por ahí anda el señor Herrería de ofrecido. Qué pena. Para ser notable. Ex socialdemócrata de la época de Borja, que fue intendente, al que traté algunas veces, porque iba a sacar algún preso por ahí. Y de pronto parece que leyó algo de derecho leyó, y fue juez de la Corte Constitucional, que salvó a Lazo, para que no se trate en el juicio político el tema del narcotráfico de la mafia albanesa. ¿Sí se acuerdan? Por supuesto. Sí. Entonces él dice, sí, ¿por qué el pueblo es el que tiene que ir a la constituyente? No, debemos ir las élites. ¿Qué tipo de élites? Totalmente asimiladas al sistema monárquico. En este caso del señor Noboa circunstancialmente. No sé. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, pienso yo que va a ganar el no. Bueno, por lo menos con mi voto también. Voy a votar no. Tengo el derecho de decirlo. Aunque eso también ya lo quieren hasta reprimir. Quieren sancionar. Sí, no puede decir no. Ah, pero los que dicen sí, no, eso hay que darle un premio, un bono, etcétera. Ya. Y va a respetar, si gana el no, va a seguir actuando de la forma que lo hace el monarca con la Constitución. En estos 2 años lo ha demostrado. La Constitución para él no tiene ninguna vigencia. Por eso incluso linchó a los jueces de la Corte Constitucional. Los sacó en fotos. Están diciéndoles más o menos, a ver, controlo el Consejo de la Judicatura, controlo la Fiscalía, controlo el Consejo Nacional Electoral, controlo todos los poderes, la Asamblea, etcétera. Me falta controlarlos 100% a ustedes. Pero ustedes están rebeldes, es decir, ustedes son terroristas, es decir, ustedes son narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se da cuenta? Es que de todo eso tenemos que darnos cuenta, estimados amigos, para comprender que hay una lucha de una élite reducida que representa menos del 1% de la población, tanto ecuatoriana como mundial, y el resto de la sociedad. Frente al resto de la sociedad. Que hayan unos cuantos comprados y vendidos que resuelven por ahí sus temas económicos para acumular y que no se llevarán ni 2 reales cuando se mueran y todos nos vamos a morir. Eso es otra cosa. Pero la masa, si quiere futuro, educación, salud, vialidad, relaciones internacionales con todo el mundo, no, para eso no te tendrías que meter a la Embajada de México, ¿no? Y ahí nos preguntamos qué pasa con los organismos internacionales, ¿no? Porque también vemos a una comunidad internacional totalmente dormida desde hace mucho tiempo, doctor. Más que eso, discúlpeme, Carlita, usted que sabe, es que está bloqueada. Está bloqueada la ONU, no puede actuar. ¿Qué dijo el señor Rubio el otro día que vino por aquí? La ONU le había dicho no sé qué. A mí qué me importa lo que diga. A mí no me importa lo que diga la ONU. El secretario de Estado de la comunidad que representa en Nueva York, en su territorio, a la ONU, dice que no importa lo que diga la ONU. ¿Sí ve esa soberbia? Es que los monarcas son soberbios.
Y si le dice a Trump usted, oiga, Jefferson dijo tal cosa, ¿qué nos va a contestar? Si repite lo que dice Rubio, va a decir, a mí qué me importa lo que haya dicho o hecho Jefferson o los padres de la independencia. No me importa. ¿Por qué? Porque en su cosmovisión él se cree rey del mundo, king, no solo de Estados Unidos, del planeta. Y queda como un hombre que logra la paz en una Gaza en donde continúan hasta hoy bombardeos y matanzas de palestinos por parte de Israel. Eso es una falacia. Vemos cómo esa población muere de hambre. Ah, no nos han entregado todos los cuerpos. Claro que deben entregarle los cuerpos. Entonces no pasan los camiones, no comen. Terrible. O sea, es desquiciante. Oiga, dicen las fuerzas del orden, los representantes justamente estaban el día de ayer en la comisión de la Asamblea, dicen, nosotros no hemos dado la orden para reprimir y por supuesto mucho menos para asesinar. Pero y entonces, ¿cómo Claro, es que se dan estos actos, no? es que claro. Porque son obedientes, las fuerzas del orden, las fuerzas militares son obedientes, doctor. Nos estuvo diciendo, yo sí oí lo que dijo el oficial, no somos deliberantes, somos obedientes. ¿Quién nos dio la orden entonces? El monarca. El monarca, y todos los días lo dicen, hay que reprimir, hay que actuar con mano firme y fuerte. No saben cómo gobernar al país. Si no tienen una población obsecuente, ellos quieren que sean obsecuentes a palo, a bala, a muerte, a persecución, a enjuiciamientos, etc. Muy bien. Eso en dialéctica significa el surgimiento de un contrario. El contrario al king es la multitud. El contrario a la represión es la lucha solidaria, es la unidad, es la resistencia. El contrario a la mentira es la verdad. Esta es una lucha, unidad y lucha de contrarios. Primera ley de la dialéctica. Eso es científico. Toda acción genera reacción. La reacción está dada. Y tiene que sostenerse hasta que no quiere dialogar. Tiene que dialogar. Está obligado a dialogar si quiere gobernar. No quiere dialogar y todo lo quiere imponer. No va a poder gobernar como es debido. Porque hay un desencuentro entre el mundo institucional que controla y el mundo real social de la dinámica sociológica del Ecuador. Hay un desencuentro. ¿Quiere gobernar? Deságnese, pues, de la gestión. Rodéese de gente pensante. Rodéese de pensamiento crítico, acólito al gobierno, lógico, porque tienen que ser ministros, etc. Pero que le hagan ver, pero si lo que tiene es un conjunto de chupamedias, está jodido. Justamente. Usted quiere dirigir una empresa, quiere tener éxito. Contrate a los mejores profesionales que le digan a usted, oye, estás haciendo laca sintético y acrílico en tal cosa. Justamente nos ponen ahí una publicación de Diario El Universo, ¿no? Alto oficial militar reconoce en la Asamblea que el caso de la muerte de Efraín Fuérez no fue uso legítimo de la fuerza, sino violentar, ¿ok? Pero al mismo tiempo él lo manifestaba en sus declaraciones, decía, no hemos dado esa orden para violentar. ¿Quién dio la orden? Sería la pregunta que nos hacemos. El presidente dice, como lo dice, ¿Cuándo ocurrió lo del comunero? Hace 3 semanas. ¿Y qué han hecho en 3 semanas? Díganos, pues transparenten. Hace 3 semanas. ¿A dónde están los autores de eso? No, y dice han sido arrestados, y dice están que en investigación. Dice que están en investigación y que no pueden darle la baja. Así es. Por el debido proceso, debe seguirse el debido proceso. Cumplirse el debido proceso. Sí, tienes que darle el debido proceso, pero ¿dónde los tienes?
¿En qué estado están? Abogado, porque si ellos están acusados, eso fue flagrancia. Evidentemente, por eso, si es evidente que actuaron y asesinaron, siguen en las represiones, siguen actuando en Imbabura. Ellos. Ya anuncia el presidente. Ellos, los individuos que participaron en eso, siguen. Acaba de anunciar el presidente de la República en una entrevista con Miguel Rivadeneira que va a abrir las carreteras entre hoy y mañana. O sea, eso quiere decir que va a haber más represión. Las abren y ¿qué va a pasar con los levantados, con la multitud? Es como que aquí, a ver, ahí está abierta la puerta de esta oficina. Usted la cierra y la vuelve a abrir y la vuelve a cerrar. Y abre y cierra, ¿no es verdad? Escuchemos lo que ha dicho hace pocos minutos el presidente de la República. Veamos. Dejar y permitir que aquellos que quieran hacer libremente comercio, industria, puedan circular. ¿Qué va a hacer usted? A ver, también el derecho al trabajo. Tenemos imágenes en el cual se ve manifestantes, algunos de ellos hasta extranjeros, manifestantes ponchándole las llantas a gente que anda en bicicleta, en moto, que trabajadores, ni siquiera pues los dueños de las empresas, aparte atacando empresas, atacando florícolas, atacando locales pequeños, de gente que su vida, su patrimonio es eso. Por eso nosotros estamos tomando ya una decisión más fuerte, vamos a abrir todas las vías entre hoy y mañana. Y tenemos un programa de reactivación económica a las víctimas de estas manifestaciones violentas, de más de 50 millones de dólares para Imbabura, para el norte de Pichincha y para el sur de Carchi. ¿Eso de ahí va para quién? Va para el joven que quería ir a trabajar y le dañaron la moto. Eso va para el dueño de la ferretería pequeña en Otavalo que le destruyeron absolutamente todo. Para el pequeño productor de leche que le hicieron botar la leche porque no podía sacar su producto. Para las víctimas, no para los manifestantes violentos que a base de la violencia quieren exigir y afectar el resto del país. Bueno, ahí está el presidente de la República dando a conocer que va a abrir las vías y habla de la violencia que se ha generado, pero tampoco dice el presidente que hay militares infiltrados que salen de las casas y que son custodiados por los mismos militares y otros que están con voladores, que conversan con los militares y no los detienen, seguramente son militares infiltrados. Y otra cosa, este presidente cómo llegó nuevamente a ser reelegido con un discurso que no iba a subir el diésel, que no iba a subir el IVA, que no iba a subir la gasolina y ha hecho todo lo contrario a lo que dijo. Yo creo que podríamos decir que no hay peor violencia que en la mentira, más aún por parte de quien llega a gobernar. Porque se supone que la voluntad popular elige según la propuesta que haga el candidato que termina ganando. Entonces, la credibilidad significa no va a subir el precio de los combustibles, no va a subir el IVA, va a respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Son 2 años de gobierno que vemos todo lo contrario. Entonces la calentura no está en las sábanas o en los efectos. Va a abrir las carreteras. ¿Y cómo va a ser? Se va a poner de acuerdo con los que están protestando por la mentira ocurrida al elevar el precio del diésel, porque ese es el detonante. No lo va a hacer. El detonante, no fue el inicio. Hay muchos detonantes, pero ese ya colmó el vaso. Entonces no está gobernando bien. Podrá limpiar, poner todos los 40.000 miembros del ejército, los otros de la policía, y arma un control total de las carreteras. ¿Qué tiempo van a estar ahí? Claro, o sea, y no dialogas. 3 días más. ¿Y qué pasa si alguien entonces se va bombardeando cerros deshabitados, meter preso a gente que los llevan a otras cárceles sin que estén condenados, como los otavaleños, prometer que los va a soltar y después decir que no? Seguirá reprimiendo. Entonces no vamos para ningún lado. Seguro que no. Tenemos todavía más de esta entrevista. Me gustaría ir analizándola con usted. 2 cortos más.
Lo que nosotros proponemos es una constitución que no se llene de contradicciones, ni tampoco códigos que se contradigan con la Constitución, que tengan 180 artículos máximo, dice el presidente de la República. Veamos. Por supuesto que ¿Cuáles tendré. son los lineamientos básicos? Se los contaré el día que ganemos la consulta. El 16 de noviembre tenemos una llamada. Me comprometo. Bueno, la semana después, que ahí empezaremos inclusive con los candidatos a la Asamblea Constituyente, que yo no seré candidato, vendrán acá a explicar cada parte, en el área penal, en el área de atracción de inversiones, en el área de protección a la libertad de expresión. Todos esos puntos, todos esos detalles, se los va a hablar cuando sea la campaña de la Asamblea Constituyente. Ya. Ahora, Además, lo que nosotros proponemos es una constitución que no se llene de contradicciones, ni tampoco códigos que se contradigan con la Constitución, que tengan 180 artículos máximo. ¿Qué le parece ese No, estadista? y qué irresponsable, ni siquiera sabe lo que va a tratar en una constituyente. La verdad es que es una declaración, yo respeto a la persona, porque es un ser humano, pero es irrisorio el pensamiento de este señor. Limitado. Y él habla como monarca, pues, entonces, ¿qué quiere una constitución? Señor, aquí somos 18 millones de habitantes. Una constitución de Por 180 favor. artículos en su experiencia. O sea, ya usted está, ya sabe que eso es lo que va a ocurrir. O sea, es volver al futuro. Hable con Steven Spielberg para ver si continúan la saga de Volver al futuro. Se No, pero supone que, para eso está el señor Cuesta. vamos a suponer, yo lo dudo, la duda metódica de Descartes, gana el sí. Vamos a la Asamblea Constituyente. ¿Usted sabe quiénes van a ganar de asambleístas constituyentes? ¿Qué temas van a discutir? Ellos ya van determinados a qué van a aprobar. Mejor haga una cosa, pues monarca. Aquí están los 180 artículos, no se necesita que haya constituyente. Esta es la Constitución. Dios mío. Por eso digo, es que no está en capacidad de gobernar en democracia. Él está en capacidad de imponer en dictadura y en monarquía. Eso es él. Un monarca, un dictador. Pero por lo menos quisiéramos, si es que llegara a haber un dictador, que tenga luces en el cerebro, que haga funcionar los millones de neuronas, que no se ven, pues. Y las élites piensen bien, pues, en los gobernantes que tienen y que imponen. Hablan de un estadista, de un orador. Y después no quieren que los afectados verdaderamente, el común de la gente, las comunidades, protesten. Claro, y si protestan, mételos presos, dales bala y mata. Y si los matan, no tenemos la responsabilidad. No somos ¿Qué les pasa? Hay que decirles lo de Gandhi a los ingleses. Vamos discutiendo los leyes. No, ya no tenemos nada que discutir. Cuando ya el pueblo le diga, ahora le dice, dialoguemos. Y él dice no. Y cuando ya quiera dialogar, el pueblo le va a decir, no, ya no, ándate nomás, ya no debe estar en el gobierno. Más o menos lo que le pasó a Cagdalá. Yo confieso que le di el voto cuando ganó. Cuando a los 6 meses subió todo, gas, gasolina, etcétera, la gente se levantó. Y él dijo, ya la voy a derogar, ya tranquilo. No, ya te tienes que ir, brother. Ahora, veamos esta perla, esta propuesta que le hace al entrevistador. ¿Por qué no invitar y patrocinar, además del movimiento político, a estos personajes que vayan a trabajar sin un signo político, a contribuir a una constitución que requiere el Ecuador, nuestros hijos, nuestros nietos, no una constitución hecha a la medida como fue Montecristi? No, yo estoy totalmente de acuerdo. En la lista de Pichincha son 7, si no me equivoco. La primera va a ser mujer. Lo invito a usted a que sea el segundo candidato de ADN para Pichincha. De esa manera vamos a darle mucho mayor peso a esa Asamblea Constituyente y seguro va a entrar.
Y el resto, más allá de quien ha hecho comunicación más de 40 años, Pero usted está diciendo gente proba, gente que tiene experiencia, gente que ha vivido la misma creación pues de la Constitución pasada. Usted es el perfecto ejemplo. Sería el segundo. O porque tiene que haber alternativa. Mujer, hombre, mujer, hombre. Primero va a ser mujer, el segundo por Pichincha sería usted. No se me ocurre un mejor nombre. ¿Qué le parece Que la demagogia no tiene límite. Claro, distracción para que no le hagan más preguntas ni le cuestionen No, tampoco. no, los es que, bueno, no cuestionen más. Si conocemos, pues. Es un salamero. Si conocemos la actuación periodística De Miguel Rivadeneira. Yo lo respeto, en todo caso, pero yo no tengo. ¿Aceptará? No tengo ningún Por supuesto que lo va a comentario. aceptar. ¿Aceptará, doctor? No sé si acepte, pues. Si la señora madre de este joven aceptó y no quiso ser presidenta porque no le dio la gana de la asamblea. Me hubiese gustado que en esa entrevista hayan preguntas cuestionadoras para que le haya terminado haciendo una propuesta ¿Qué le de pide que sea Pera- candidato ¿Qué le pide Peras al Olmo, asambleísta? pues, Jaimito? Peras al Olmo no pida. Por eso dije, es un salamero. Pero yo creo que son... Él es un envenenado anticorreísta. Y por eso tiene orejeras. Este señor dice que periodista. Miguel Rivadeneira. Sabemos, pues. Igual que... Cuando yo quiero enterarme de las malolencias que están planteando, cojo este asunto. Y tengo que amarrarme las tripas, discúlpenme que les diga. Felizmente uno ha aprendido a tener una piel gruesa para no envenenarme de las estupideces que dicen algunos y entenderlos, no compartirlos, entenderlos. Entonces ahí puede pasar cualquier cosa. ¿Por qué no viene aquí el presidente? Nunca va a venir. No ¿Por qué no va a Radio Pichincha Universal? ¿Por qué no hace una discusión con su ministro de Economía y Pablo Dávalos? Y a la Un entrevista... debate. Haga usted debates. Le aseguro que a la entrevista donde va, Vea. le llevan las preguntas. Una sugerencia. Se necesita en el Ecuador debates. No hay debate. Hay es polarización. Un debate. ¿Por qué no podemos poner a gente que pueda discutir con altura? Por ejemplo, Pablo Dávalos versus Walter Spurrier. Walter Spurrier es un hombre de derecha, pero es respetuoso de las personas. Ponerlo a Walter Spurrier sentado ahí y acá Pablo Dávalos o Marco Flori. Y discutan sobre economía. Le haría bien a la ciudadanía un análisis de eso. Totalmente al país, desde el punto de vista de la cultura política, que entienda que no hay simplemente una polarización, amigos y enemigos, no, hay debate, puntos de vista distintos. Traiga usted aquí a Emanuel, tiene sus añitos, un señor muy respetable, que podría ser considerado de derecha, pero es progresista en sus ideas. Debate significa confrontar sin que tenga que insultar, sin que tenga que desconocer, sin que tenga que invitar a pelear, sin que tenga que proponer matar. Debate. Pero los gobiernos monárquicos no debaten, pues, doctor. Bueno, pero no es algo... Hay gente en la sociedad. Hay que hacer un barrido de personajes y ver que de pronto sí hay. Del grupo del sector de la oposición, ¿qué perfil deberían de tener los posibles candidatos a una constituyente, doctor, en base a su criterio? Yo pienso que tiene que ser gente que le duela al país. De lo que está pasando, como el caso... La constitución que tenemos no debe ser cambiada. Las cosas se pueden reformar. Porque esta es una constitución garantista y el pueblo necesita garantías, aunque los gobiernos oligárquicos y de élite y monárquicos no respeten la institucionalidad. Pedrito, ya en la recta final, me gustaría escuchar su criterio sobre este tema, que Ecuador
en este momento es el tercer país con más hambre entre las naciones de América del Sur, solo por detrás de Bolivia y Trinidad y Tobago, según datos del Índice Global del Hambre. ¿Qué lectura darle a todo lo que estamos viviendo en este momento y la narrativa que tiene el gobierno que dice que vivimos un nuevo Ecuador y que no hay que arriesgar lo ganado? Esa es la realidad, pues. Esa es la realidad que usted la pone y que hay que dar a conocer frente a la mentira de presentar un panorama distinto a la realidad, que es lo que realizan esta gente. Por eso digo, verdad, realidad, unidad y resistencia. Lo vengo diciendo hace tiempo. No es un invento mío. Es la lucha que se está dando, que se expresa. Entonces, presentar esto con ese niñito y ese... Es como que fuera de Gaza, ¿no? Sí. No es de Gaza. Seguramente es de alguna parte de la sierra. ¿Ya? Entonces, Netanyahu, por ejemplo, condena al hambre. Un genocidio por hambre también, aparte de todas las bombas que pone y los muertos, a la población palestina de Gaza. Sí. De distintas maneras hacen lo mismo, por su naturaleza, atrasapueblo. Esta es una lucha mundial, lucha por la verdad, conocimiento de la realidad, unidad de todas las fuerzas políticas, sociales, académicas, etcétera, y resistencia como la de los indios ahorita. La dignidad del pueblo. Que te lleva, y que es producto de la dignidad. No todo el mundo se vende. En 30 segundos, ¿qué lectura darle a la postura de Gustavo Petro, el presidente colombiano, cuando Trump le dice que es el jefe del narcotráfico sin ningún argumento, sin ninguna prueba, pero él le responde de manera inmediata? Petro ha alcanzado ya una talla mundial como un referente de lucha. Anoche estuve escuchando cómo todo ese proceso porque lo acusan de narcotraficante, y le demuestra que los narcotraficantes están al lado de él, de Trump. O está mal informado, o lo tienen de pendejo a Trump, o es parte del cuento. Entonces, Petro es, por ser presidente de Colombia, tienen la CELAC. No les conviene a los imperialistas existencias como la de la CELAC. Petro es un referente. Yo invito a que lo escuchemos y reflexionemos. No es que vamos a aprender de memoria lo que diga. Petro es un hombre digno. Y dijo, me tienen condenado a muerte. Eso ocurre, pues, por parte de las élites monárquicas. Condenan a muerte a todos aquellos que consideran es una amenaza o son una amenaza a su poder omnímodo de élite. Abogado Moncada, queremos agradecerle por el tiempo en este análisis que hemos tenido. Ojalá se pueda repetir de aquí a unos 15 días. Usted es el jefe. Depende de su agenda también. A mi agenda, yo soy jubilado. Y una vez alguien me preguntó, ¿usted qué es jubilado? ¿Qué es? Un vago feliz. La felicidad. Claro, porque antes yo tenía que dar clases, por ejemplo, en propedéutico, algunos años, y la clase comenzaba a las 7, y yo tengo el virus del cumplimiento y de la disciplina. Si usted dice que es a las 7, yo no puedo llegar 7 y 1 minuto, tengo que llegar antes. Y como hay una cultura de llegar a cualquier hora, ahí estábamos en la bronca con los estudiantes, que a la final tenían que cumplir. Así es. Gracias, abogado Pedro Moncada. Muchas gracias, Carlita. Doctor, maestro, gracias. Cada día más bella, no crea que le estoy tirando los perros, ya usted sabe. Usted es mi pana, yo la respeto tanto. Gracias por permitirnos conversar con usted.